Hola, hola, muy buenos días, buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier, y estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Hoy está con nosotros la compañera Marla, quien se va a hacer encargo de las lecturas, ¿verdad? Estamos con el tema principal que es música y recuperación. Así que tengamos buen ánimo porque aquí Marla está con nosotros. Adelante, Marla. Gracias, Víctor. Buenos días, compañeritos. Y bueno, antes de iniciar con este tema, pues ya sabe que todas las mañanas hacemos la lectura y la reflexión de El Banco de la Fe. Y hoy está basada esta reflexión en Mateo 13:12 y dice así: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Cuando el Señor ha dado mucha gracia a un hombre, le dará más. Un poco de fe es como un huevo en el nido. Más fe le será añadida, pero no ha de ser una fe fingida, sino una fe real y verdadera. ¿Qué necesidad nos es impuesta para que logremos un trabajo sólido en materia de religión, en vez de profesar mucho sin poseer nada? Pues uno de estos días la propia profesión nos será quitada. Si eso fuera todo lo que poseyéramos, la amenaza es tan verdadera como la promesa. Bendito sea el Señor porque su método es que una vez que ha dado comienzo al otorgamiento de gracias por su espíritu, continúa hasta que el que tenía poco, pero en verdad tenía ese poco, es llevado a tener en abundancia. Oh, anhelamos esa abundancia. La abundancia de la gracia es algo que ha de ser ambicionado. Es bueno saber mucho, pero es mejor amar mucho. Sería algo muy deleitable tener una abundancia de habilidad para servir a Dios, pero es mejor aún tener abundancia de la fe para confiar en el Señor para la habilidad y para todo lo demás. Señor, puesto que tú me has dado un sentido de pecado, ahonda mi odio al mal, puesto que tú me has conducido a confiar en Jesús. Eleva mi fe a una plena seguridad, puesto que tú me has llevado a amarte. Haz que sea arrebatado por un efecto vehemente por ti. Bueno, ahí termina la reflexión del día de hoy. Víctor, su micrófono Bien, está cerrado. Gracias. es una gran bendición poder estar en los caminos de Dios cuando se nos ha perdonado mucho, mucho. Yo recuerdo con dolor el daño que hice a las personas, y recuerdo con dolor porque nunca, no es que no me perdone, sino que me arrepiento. Mi arrepentimiento me sigue doliendo cuando por mi mente pasa un recuerdo del daño que yo hice. No es un sufrimiento que me lleva a una decepción de la vida, no, sino que es un dolor que me hace recordar el mal, lo mal que yo vivía en mi pasado. Pero Dios, por su gracia,
me perdonó y yo acepté su sacrificio y acepté el reto de cambiar, de ser diferente. Y, y ese reto sigue vivo hasta el día de hoy, en muchos años hasta el día de hoy. Y esto, esto que abunda la gracia y donde abundó pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así con donde hay mucho cochambre y sobreabunda el cloro y el jabón para limpiarlo, pero más que el cloro, que la lejía, que el jabón, es la gracia de Dios, un perdón inmerecido. El aceptar al perdón de Dios a mí me da una liberación total, completa, limpia y perfecta, pero esto no implica que yo me olvide del daño que he causado, pues mis memorias históricas sirven para recordarme la dura lección que tuve que vivir para poder superar esos asuntos. Pero cuando Dios abre la puerta, no abre para darnos poco, sino que nos abre para darnos en abundancia. Entre más nos esforzamos, el Señor agranda su bendición y Él nos va dando la fuerza y el poder necesario para triunfar sobre nuestro mal. Cuando Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar, es verdad. Cuando Él dice, llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no conoces, es verdad. Cuando Él dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti, límpiate de la maldad. Cuando estamos luchando por romper con esos hábitos negativos, patrones de conducta que son inmorales, Dios nos ayuda y nos comprende, nos ayuda y nos enseña a cómo vivir mejor. Cuando logramos hacerlo, entendemos la buena voluntad de Dios en nuestra vida, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a dejar pasar las cosas si Dios me ha perdonado mucho a mí? No voy a aferrarme al resentimiento ni al odio, sino que lo he de dejar todo el juicio en manos de mi Creador. Y esa es la bendición de la gracia, nuestra liberación. Jesucristo ha venido para romper las cadenas de la esclavitud y si perseveramos, podemos lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo de la canción, así es de que Víctor va a detener la grabación para poder poner la siguiente canción. Bien, esta canción Kilómetros me parece muy interesante lo que está hablando. Y ahorita que Marla nos lea, lo vamos a entender por qué es tan interesante lo que está diciendo aquí el escritor. Adelante, Marla. Dice así, kilómetros. A varios cientos de kilómetros, ¿puede tu calor darme calor igual que un sol? Y siento como un cambio armónico. Va componiendo una canción en el interior. Sé que seguir no suena lógico,
pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Muy bien. Aquí, en esta primera estrofa, encontramos toda la razón de la música. Dice pues que cuando él habla por el teléfono, en ese momento, en él hay una situación específica, química, que cambia dentro de él y que esta emoción, este sentimiento que él va percibiendo, va formando una canción. Pero fíjense en el punto donde nos va a decir el problema, ¿sí? ¿Puedes leernos, por favor, el párrafo 3 de esa estrofa primera? Claro que sí, dice así, que todo mundo cabe en el... Ah, dijo de la misma estrofa, ¿verdad? Sí, así es. Una, dos, tres, dice, va componiendo una canción en el interior. Sé que seguir no suena lógico. Muy bien. Aquí cuando dice, sé que seguir no suena lógico, ¿por qué? ¿Por qué piensa él que seguir no suena lógico? Porque él está diciendo que rompieron, pero que a pesar de eso, el hecho de llamarle y escuchar su voz es recordar lo mágico de su perfume, evocar a un punto de nostalgia, a un amor idealítico, platónico, que ya no puede ser real, pero que sin embargo, a pesar de tomar el teléfono y sentir lo que él siente, él percibe que él está loco por ella. En esta, en esta parte de la canción nos va descubriendo el problema. Y el problema es que están separados y que él quisiera estar con ella, pero al mismo tiempo parece ilógico, porque vive a a muchos kilómetros de ella, pero que a través del teléfono alimenta su esperanza. Parece que todo el mundo cabe en el teléfono, ¿verdad? Haciendo alusión acerca de la comunicación, una comunicación que algunas veces nos atrapa. Dentro de la recuperación, cuando nosotros hablamos con alguna persona y hablamos con una persona dentro de la recuperación, nos sentimos que sale amor de nosotros, pero también sentimos que recibimos amor. Cuando estamos de este lado, las personas no pueden vernos qué está sucediendo con nosotros, pero algunas veces en escuchar el dolor, el sufrimiento ajeno, el corazón se vuelve sensible y se nos derrama alguna lágrima o percibimos las emociones que fluyen por nuestro ser al estar conversando con la persona y estar pensando al mismo tiempo el punto de la respuesta que le vamos a dar a esta persona. A través de la distancia hablamos a muchas partes del mundo y las personas que dentro de su propio mundo no pudieron recibir respuestas para su vida, para hacer la transformación adecuada en su vida, pues hoy
nosotros podemos tener una respuesta para su vida. Y la comunicación es básica e importante para eso. No solamente para practicar la enfermedad o la maldad, sino para practicar el bien. En el pasado, Roma hizo caminos, y por esos mismos caminos donde pasaba el ejército romano para conquistar, para destruir, también pasaba el Evangelio, la palabra de Dios. También cruzaba por ahí aquellos que llevaban el mensaje del amor y la paz. Qué importante es para nosotros la comunicación el día de hoy, ¿verdad? No solamente para transmitir nuestra enfermedad y regodearnos en ella, sino para transmitir la gracia que Dios nos ha dado el día de hoy en la recuperación. Continuamos. Que todo mundo cabe en el teléfono, que no hay distancia para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca y estás tan lejos. Qué, qué fotografía tan más interesante a través de las palabras, el hecho de sentir tan cerca a las personas que les sentimos cariño, ¿verdad? Pero a la vez tan lejos. Sin embargo, lo que fluye a través de nuestra conversación es la logoterapia. La logoterapia es la sanidad por la palabra. Anteriormente las personas decían que estos grupos virtuales pues no funcionaban porque había que haber el roce, el toque, observar a las personas, etcétera. Pero no, no era realidad eso y nunca fue realidad, por lo menos no en mi mente, porque recordaba la acción del psicoanálisis. El psicoanálisis se hacía a través de un reposé, pero también estaba una cortina donde la otra persona estaba preguntando del otro lado, sin verse. Estaba preguntándole para romper con la inhibición, ¿verdad? O sea, romper con la timidez para que la persona se desinhiba y pueda dialogar, abrirse. Y algunas veces a través del teléfono, como no nos vemos, pues como que tenemos más confianza en hablar. El psicoanálisis era como parecido a una confesión. Ustedes saben y conocen los confesionarios comunes que hay dentro de las iglesias, ¿verdad? Católicas, esos confesionarios donde uno llegaba, ¿verdad? Doblaba sus rodillas y mientras que del otro lado estaba sentado un sacerdote escuchando lo que nosotros estábamos diciendo. Hoy esa función la hace el teléfono. El teléfono es ese instrumento, el confesionario, ¿verdad? Donde sacamos nuestra verdad y donde sinceramente hablamos de nosotros y podemos lograr transformar nuestro mundo interior por cuestión de la palabra. Puede ser que yo ni siquiera conociera al sacerdote, pero tenía la confianza de hablar y entre más sincero fuese, pues mejor hubiera sido el consejo, pero ahí no se dan esos consejos, ¿verdad? Sino más
Lo que ellos pretenden es que el corazón sea consolado con el perdón. Solamente escuchan. No hay una discusión del problema para encontrar una solución. No, ahí no lo hay. Pero nosotros sí lo hacemos. Por eso nosotros vamos más allá de una confesión. Es un acto de compartir y de buscar una solución al problema que estamos viviendo. El teléfono nos acerca a la distancia, se siente bien, realmente se siente bien. Cuando las personas me dicen que ellos se sienten a gusto con, con el hecho de conversar con uno y que escuchan las palabras asertivas que Dios nos da con referencia a su problema, entonces esta logoterapia da resultados. La persona percibe la vida. La persona toma la receta, la pone en práctica y le da un buen resultado y se siente contenta. Pero tiene que haber un esfuerzo y en el esfuerzo tiene que haber un dolor. Aquí, esta persona hace alusión a la importancia de, del teléfono, porque en aquel entonces pues, solamente era el teléfono. Hoy sabemos que nuestro teléfono pues viaja vía internet, eh, y que estamos conectados pues básicamente con todo el mundo. Me parece que todo el mundo está ahí en el teléfono. Pero él habla del mundo, de su mundo personal. Es decir, que ella, la otra persona, le da la vida a través del teléfono. El solo hecho de escucharla y de pensar en ella, de recordar su perfume, y estas acciones hacen que él sienta vibrar su carne y sean modificadas sus situaciones o emociones. Es como si fueras el sol que alumbra mi vida, ¿no? Así que él está obsesionado y enfermo. Y podríamos pensar que pudiera haber también una culpa, miedo y vergüenza porque perdió lo que más amaba. Y es ilógico que siga llamando, pero sin embargo lo hago porque tengo la necesidad de escucharte. Es una dependencia emocional la que percibimos a- atrás de estas letras que se nos escriben de una forma sutil. Continuamos. A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Aquí podemos notar, dice, mi dolor tiene un secreto que decir. Está personalizando el dolor como si fuese una persona, como si fuese un ser interno. Mi dolor tiene un secreto que decirte. En cuanto cuelgue, seguiré pensando en ti. Mi corazón seguirá pensando en ti. Está sumido en una obsesión y en una nostalgia de lo que ya no puede ser. Está sumido en un idealismo que no puede ser. Es una ruptura que él no acepta. Es un sufrimiento que no acaba, porque él alimenta ese sufrimiento. Él es el que, el dolor, su dolor, se presenta en él
porque él invoca ese dolor, porque no acepta que estar separado, que la relación se haya roto. Está básicamente en una depresión, en una depresión y en una nostalgia que no termina, que siempre duele, que hace sufrir. Es como verle por los rincones suspirando, estar sentado frente al televisor sin ver el televisor, pensando en lo que ha perdido. Mi dolor tiene que confesarte un secreto, que sigo estando enamorado de ti, que sigo estando en el dolor, en el sufrimiento, como diciendo, yo sigo esperándote. No, no tiene la aceptación de que esa relación ya terminó. Es como el codependiente que se queda mirando a la distancia. La otra pareja ya tiene pareja, pero ella o él no. Y sufre cuando ve feliz a la otra persona, pensando que ella o él también pudo haber sido feliz como ella lo está haciendo hoy. Pero la realidad es que la felicidad que se presenta a través del Facebook u otro acción de mensajes o WhatsApp u otra cuestión de mensajes no es real. Si no has sanado, habrá pasión, habrá deseo, habrá el reencuentro, el romance principal de una nueva relación, pero ¿qué pasará? Pasará y vendrá la responsabilidad y las acciones se enfriarán y la pasión se va. El amor nunca muere, la pasión muere, pero el amor nunca muere porque el amor, como dice el tercer paso, es una decisión diaria, es una determinación diaria. Yo decido amarte, amarte con tus defectos y virtudes. Yo decido tolerarte, yo decido comprenderte, yo decido perdonarte, yo decido reconocerte en cada momento de mi existencia. Yo decido recordarte con amor, recordarte con nostalgia. Yo lo decido, yo he decidido amarte. El amor no es un compromiso que hoy nace y mañana muere. Si nosotros dejamos de tomar la decisión diaria de amar a la persona que está con nosotros, pues se nos va. Se nos va y nuestra mente empieza una búsqueda porque tiene insatisfacción al estar con esa persona. Una profunda insatisfacción de vida porque no sabe amar. Continuamos. Dice que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. Sí, sigue la nostalgia, ¿verdad? Todo el mundo cabe por el teléfono. Si en aquel tiempo se usaba un teléfono que descolgábamos y marcábamos y no veíamos a nadie. Hoy en día es diferente. Rápidamente podemos hacer un FaceTime, ¿verdad? Por WhatsApp o por el Facebook.
El asunto aquí es que podemos mostrarle lo que amamos, lo que queremos, dónde vivimos, dónde estamos, qué hacemos. Hoy en día tiene más vida la comunicación en ese aspecto. Y se presentan cuadros mágicos, ideológicos, que pueden eh, hacernos sentir deseos profundos en el corazón, deseos de maldad o deseos de bondad. ¿Por qué tiene éxito los reels? ¿Por qué tienen éxito los reels? ¿Verdad? O el Facebook, o TikTok, o bien WhatsApp. ¿Pero por qué tienen éxito? Porque a través de los ojos sentimos, percibimos, anhelamos. Se nos forma una necesidad de tener esto o aquello o lo otro. Y queremos alcanzar esas cosas. Por esto se vuelve en sí un negocio, donde hay una variedad de programas que van presentando diversos sentimientos, van tocando nuestros sentimientos a través de los chistes, de las personas que dan un mensaje, en fin, cada quien está dando su propio mensaje a su manera, bélico o, o un mensaje de paz. Y eso dependerá de lo que nosotros queramos ver, ¿verdad? ¿En quién nos vamos a detener? Regularmente nos detenemos en lo que más nos agrada o nos gusta. A veces nos llama la atención una situación, pero después nos damos cuenta que no es conveniente y lo pasamos. Pero todo esto es parte de esa hambre que tiene el ser humano. El apóstol Juan decía, el ojo no se cansa de ver, ni el oír, de, ni en la oreja de oír, ¿verdad? Pero es cierto que vemos por nuestros ojos, pero también el salmista dijo, Señor, no pondré delante de mis ojos cosas perversas, no los pondré delante de mis ojos. Es decir, David decía que él no quería ver el pecado, que él no quería detenerse a ver ya más, a codiciar a una mujer o anhelar a una mujer. Él entendió que tenía que frenar su manera de pensar y de qué es lo que sí debe de ver y qué cosas no debe de ver. Habla de un filtro interno, el rey David, en este aspecto, lecciones que él tuvo que aprender a través del tiempo. No pondré maldad delante de mis ojos. Y por el oír, ¿verdad? Viene la seducción a través de los ojos y de los oídos y de nuestra piel se genera el pecado, un sentimiento, una pasión, un anhelo, un deseo, se genera el pecado. Si nosotros no tenemos la habilidad de parar, de pensar, nos envolvemos en esa um, brujería, dijera, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿quién los ha embrujado a ustedes? ¿Quién los ha fascinado para que abandonen a Jesucristo? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminarán por la carne, decía el apóstol Pablo, ¿no? Por eso es importante para nosotros el hecho de lo que nos va marcando esta canción,
es la importancia del teléfono, la importancia de la comunicación, pero también nosotros necesitamos saber cómo nos equivocamos y cómo estamos recibiendo el mensaje de la otra persona. Y algunas veces, pues las personas tenemos luchas en nuestras mentes para que el deseo y la pasión no nos arrobe al grado de pensar cosas que no debemos de pensar. Aprender a filtrar en nuestras mentes esos anhelos que de pronto aparecen y romper con ellos, porque no es el asunto, no es ese punto. Aunque las feromonas hablen por el sonido o por otras cosas, no es ese el asunto. Y uno tiene que frenar los actos pasionales que pudieran llegar a nuestras mentes, que entran por el ver y el escuchar. Acuérdense que Eva escuchó a la serpiente. Cuando escuchó a la serpiente, abrió los ojos y vio al fruto, y ese fruto era codiciable para obtener sabiduría. Entonces Eva codició y luego que codició robó y luego que robó murió y asesinó a su marido y a toda la raza humana. Entonces podemos comprender la gravedad de esto, de aprender a usar nuestros oídos y nuestras vistas de manera adecuada, que necesitamos un espíritu renovado en nuestro interior para que la maldad no nos arrastre, ¿verdad?, a una marea pasional de autodestrucción y de valoración. Habiendo comenzado con el espíritu, ¿terminaremos por la carne? No es la idea. ¿Verdad que no es la idea? Bueno, continuemos con la lectura. Muy bien, con esto termina. Dice que todo el mundo caben en el teléfono, que no hay distancias tan grandes para nuestro amor. Ahí termina. Bueno, que todo mundo cabe en el teléfono, lo entendemos mejor que nadie en esta época, pero que no hay distancia para nuestro amor, pero ¿es nuestro amor o es tu amor? Porque si bien le parece ilógico lo que la nostalgia que está teniendo, el sentimiento que está teniendo, la pasión que está viviendo, la no aceptación de una ruptura, ¿es nuestro amor? No, es su pasión, pero no es su amor, es su pasión, es su enfermedad, es su anhelo, es su codependencia, pero no su amor. Bueno, entonces, pues vamos a seguir con el Salmo 91. Vamos a parar la grabación para escuchar la alabanza. Bien, el Salmo 91, un salmo muy interesante. En él hay profecía, en él hay una fuerza, hay un poder importante, pero ¿cómo poder adquirir ese poder? Vamos a verlo a través de escucharlo. Adelante, Marla. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Muy bien. Aquí el escritor sagrado nos habla acerca de que él considera que Dios, el Eterno, es su protección, que es escudo y adarga. Nosotros, cuando estamos trabajando para aprender a defendernos, necesitamos del escudo y la adarga. Dos cosas que significan lo mismo, pero se mueven diferentes. El escudo es un escudo grande que se lleva con el brazo completo. La adarga es un escudo pequeño, liviano. Es un escudo que tiene una forma como de corazón, para que las flechas reboten. El otro está fijo en el brazo, mientras que la adarga se puede mover cuando ve venir la flecha y puede mm, botar la flecha. Si se dan cuenta, aquí la adarga no habla de aniquilar, de destruir, sino habla de defensa, habla de defendernos del mal. Él entiende que Dios es su refugio y él que lo va a guardar con sus plumas te cubrirá, con sus plumas, con una suavidad sabrosa, rica, una suavidad donde no penetra el enemigo, porque está en el seno de su Dios y el enemigo no puede penetrar. Pero, ¿por qué necesita el escudo? ¿Y por qué necesita la adarga? Aquí, en esta acción que nos dice este párrafo, ¿verdad? ¿Puedes leernos, por favor, las dos últimas líneas que leíste de este párrafo? Muy bien. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así es. Escudo y adarga es su verdad. Dice que figurativamente está hablando como escudo y adarga. Es la verdad. Veamos cómo lo pinta el apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, nos dice pues que nosotros, aunque somos carne, no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Y luego nos explica ahí el apóstol que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Esto significa que mis facultades mentales, que son carnales, se convierten poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. ¿Cómo vamos a derribar un argumento mentiroso? Con la verdad, con la verdad. El apóstol Pablo nos sigue diciendo que detengamos el pensamiento y que revaloremos el pensamiento para ver si este pensamiento corresponde al espíritu cristiano o no. Aquí habla de filtrar los pensamientos, de reconocer lo que es verdadero y lo que no es verdadero,
la capacidad de discernimiento que podamos tener. Sí, Él me es mi refugio, naturalmente, pero yo tengo que aprender a defenderme aún dentro de mi refugio para que la maldad no anide en mi mente. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que las aves aniden en mis cabellos. Esto significa, naturalmente, que toda palabra y pensamiento pecaminoso, destructivo, no lo tolero. Tengo que destruirlo para proteger mi espíritu. Tengo que destruirlo. Y es así como empezamos a entender aquí, que aquí es más allá que solamente decir, ay, es mi guardador, es mi torre fuerte, es... No, no, no. Está hablando de una acción que yo tengo que hacer, de agudizar mis sentidos, de guardar su palabra en mi corazón para no quebrantar su ley, que tengo que ser el hombre o la mujer espiritual y que para esto en mi corazón debe de haber entendimientos sálmicos, lo que realmente me están hablando los salmos, no adjudicándomelo solamente de que, ay, qué lindo, qué bonito, qué padre, ¿no? No, necesito llevarlo a la acción, porque aquí es un cántico poético, pero más allá de la poesía, es una herramienta de salvación para nuestras vidas. Continuemos. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día, ¿des qué? No lo alcanzo a ver, destruya, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Me dices, por favor, la primera línea que leíste? No temerás el temor nocturno. Ok. No temerás el temor nocturno. ¿Qué significa la noche? La noche significa las tinieblas. Las tinieblas significan oportunidad de ser acosados por el mal. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, nos habla acerca de que nosotros éramos guiados por el pensamiento de las tinieblas. El gobernante de las tinieblas, el gobernante de la mentira, el gobernante del engaño, es un reino de tinieblas, porque no está ahí el conocimiento de Dios, aunque Él se vista como un ángel de luz. Y dice que nosotros andábamos conforme al gobernante de las tinieblas, siguiendo las pasiones desordenadas de nuestros pensamientos. Todo era inducción. Cuando dice que no tendrás temor de la noche, no tendrás temor de la maldad, porque tu mente, tu corazón, tu ser está con el Altísimo. Aquí habla de protección espiritual. No es un mero hecho de la noche, el día. No, habla de la verdad y el engaño.
el temor que produce la noche, al caer la noche. Así que no temerás, dice, no vas a tener miedo. Ahora vamos con la segunda línea aquí de esto. Ni saeta que vuele de día, Saeta. Cuando nosotros vemos Efesios capítulo 6 versículo 12, donde nos dice, no solamente tenemos lucha contra carne y sangre, sino también contra huestes de maldad que andan en los cielos. Sí, tomen pues el, la armadura de Dios. Y cuando dice el escudo, que tomemos el escudo de la fe, ¿para qué es el escudo de la fe? ¿Para qué es la adarga y el escudo? Para que las saetas no penetren. ¿Cuáles son las saetas? Las saetas o las flechas son lo que las personas hablan, lo que las personas dicen, las actitudes de las personas, los pensamientos que vienen y van. Esas son las saetas. Y por eso dice ahí, ¿verdad? Para que no penetre qué? Las flechas, para que no penetren, ay, es que habló mal de mí, es que van a pensar mal de mí, ay, no, es que dijeron mentiras de mí, ¿verdad? ¿No? Aquí el Salmo está hablándonos de que tenemos que defendernos con la palabra de Dios, impresa en nuestras mentes y en nuestros corazones, que debemos derribar todo argumento mentiroso, que debemos de no permitir que las tinieblas ahoguen la luz de la verdad que hay en nosotros. La luz en las tinieblas prevalecen y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Podemos notar ese aspecto aquí del Salmo? Continuemos, por favor, con este Salmo. En la otra línea, ni pestilencia que ande en la oscuridad. la pestilencia. ¿Qué es la pestilencia? El pecado apesta. El pecado es una llaga corrupta y apesta delante de la presencia de Dios. Cuando ustedes me sacrifican un cordero, para mí es como si sacrificaran un cerdo. Estoy cansado de sus sacrificios, porque con sus bocas me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Dios está diciendo aquí al pueblo de Israel, le está diciendo claramente que es aborrecible lo que hace, su hipocresía religiosa es aborrecible delante de su presencia, que Él simplemente cierra la puerta, está harto de esa hipocresía. Por eso la pestilencia es la acción pecaminosa que el mundo tiene, que el mundo propaga, y que si nosotros estamos ahí siendo parte de este mundo y propagando esa enfermedad, esa pestilencia del pecado, nosotros no vamos a contaminarnos con esa pestilencia. Decidimos obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los pensamientos del príncipe y la autoridad de la maldad de este mundo. No vamos a seguir esos pensamientos. Continuemos con la siguiente línea. Ni mortandad que en medio del día destruya. Acuérdese, y acuérdese bien, la paga del pecado es muerte.
No vamos a permitir que el pecado nos gane, que la transgresión a la ley de Dios nos gane y volvamos a estar muertos como antes. Hemos resucitado a una nueva vida, con una nueva posición mental, con un nuevo espíritu, con la renovación de nuestro ser. No vamos a permitir que la obra de Dios sea destruida por la práctica de la maldad en nuestras vidas. Tenemos que frenar ese aspecto. Ayer la compañera María José nos hablaba acerca de lo que dice el proverbio en cuanto al alcohol se refiere. Y he dicho, es un extremo, y que tenemos que hablar con verdad. Y si ese extremo lo está viviendo una persona, necesita parar. Y no solamente en el extremo del beber, porque ese es uno, es un síntoma del pecado, sino que también la gula es un síntoma del pecado. ¿Y qué decir de la lujuria, la codicia, la avaricia? Son síntomas del pecado y son extremos. A veces ponemos el ojo en la parte que nos hiere o que más nos lastima, pero nos olvidamos de que hay otros síntomas de la enfermedad espiritual que no debemos de practicar. Ir a los extremos no está bien. Es como ser fanático religioso, no es bueno eso. O tratar de imponer a Dios a nadie. Nunca, la verdad no se impone. La verdad se da a conocer. ¿Quieres tomarla? Tómala. ¿No la quieres tomar? No la tomes. Pero no se le obliga a nadie a que tome la verdad. Acá podemos notar también en este aspecto de, del alcohol, que el alcohol es bueno para el hombre, para el espíritu del hombre, en pocas cantidades, sin exagerar la cantidad, es bueno. Pero si quieren ser abstinentes, está bien. Y si quieren beberse una copa, está bien. Cada quien tendrá que tomar su responsabilidad, pero no podemos ir al extremo de decir, seamos todos abstemios. No. El apóstol Pablo dijo que nadie te juzgue en comida ni en días de fiesta, que nadie te juzgue. También dijo el apóstol Pablo que si tu hermano dice que el comer legumbres para él es saludable y tú dices que el comer carne es saludable, cada quien tenga su propia fe. El que come carne no hace mal y el que come verduras no hace mal. Cada quien tenga su propia fe para sí mismo. Si mi hermano come verduras, legumbres, y si yo lo invito, le invitaré lo que él quiere comer, legumbres. Y yo podré comer mi propia plato de carne si quiero. O le acompañaré, que no me hago nada con comerme una ensalada, ¿no es cierto? Pero cada quien tenga su propia fe. Y si sabes que a tu hermano le hace mal algo, abstente delante de él, porque le hace mal. Es decir, que si a mi hermano es un alcohólico extremo y me visita, ¿qué voy a hacer? Decirle, ¿le voy a invitar una cerveza? No, no.
tomaremos juntos un café y platicaremos. ¿Por qué? Porque no deseo levantarle en él el anhelo de beber y entonces seré culpable de tropezadero para su alma. El hecho de aprender a ser prudente con la palabra de Dios, sin llegar a los extremos, es valioso e importante en nuestras relaciones humanas. Hay mucha más tela que cortar de este salmo. Eh, Me gustaría que lo viéramos la próxima semana, el próximo, la próxima semana, próximo martes, para continuar aclarando y extrayendo lo que el salmo realmente está diciéndonos, ¿verdad? Haciendo un lado el romanticismo y viendo la forma práctica de lo que está diciendo este salmista. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Voy a cerrar la grabación para continuar con el siguiente tiempo. Sí, vamos a cerrar por aquí la grabación.